lápiz para sacar nota. Esto es un repaso de lo que ustedes deberían saber y si no, lo van a aprender conmigo. Y por si acaso, yo les voy a explicar paso a paso de dónde sale cada cosa y a cambio les voy a pedir que contesten. Así es más interactivo y la idea es que no se queden con dudas, porque si se quedan con dudas va a ser complicado seguir avanzando. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Montando en media clase así para ver si están atentos. Bien, entonces a ver si siguen entrando. Terran, ¿puedes grabar la clase de esta vez también? Sí, auxiliar. Lo voy a grabar. Ya, está bien. Entonces empezamos, ¿de acuerdo? La anterior clase les había dado la tarea de buscar los materiales paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. ¿Cuál es la diferencia principal o por qué ocupamos uno u otro? Entonces, ahora vamos a ver una manera muy crucial en que diferenciar. Se trata de H y B. ¿Qué es H y qué es B? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, una manera bien compacta de definir esto, a mí me gusta llamarlo de la siguiente forma. Esto depende de la bibliografía, puede tener otro nombre. Ya, lo vamos a colocar un poquito más arriba. Es que esto es continuación de un ejercicio que dejamos a media. Fíjense, habíamos dicho que densidad, a ver, habíamos dicho que la densidad de flujo magnético venía dado por una ecuación. Y si no lo dije en la anterior clase, esta lo digo. Que es B es igual a mu por H. Ahora bien, densidad de flujo magnético es la B mayúscula. A mí me gusta llamarlo campo, obviamente campo magnético, real en el que actúa el material o campo del material. Y lo que viene a ser H, yo le llamo el campo excitador. Y listo. Ahora, esta mu, la del material, no se olviden. X, le habíamos llamado la anterior vez con permeabilidad relativa. Bien, bien. Entonces vamos a utilizar esta ecuación cuando sean comportamientos lineales. Si no es comportamiento lineal, nos daría la ecuación. Normalmente se utiliza la ecuación de Froelich. Y lo otro que necesitamos saber es la definición de campo magnético en general. ¿Se acuerdan qué es la definición de campo magnético? Magnético. Le llamamos B. Viene a ser una corriente, y cuando digo corriente hago referencia a un flujo de electricidad, un flujo de velocidad, de caudal, de lo que sea, en este caso de magnético. Y como hablamos de flujo, siempre tiene que ir acompañado de un área. Aunque hemos venido trabajando con ese, así que lo dejamos con ese. Y listo. Esta es la relación entre B y H. Pero vamos a ver cómo se diferencia. Fíjense, habíamos dicho que para materiales que son paramagnéticos,
¿Qué particularidad tenía estos tipos de materiales? ¿Hicieron su tarea? El material facilita el flujo magnético. Fíjense, lo que viene a ser el campo exterior o excitador H atraviesa el material y dentro se forma el campo B. Y como este material es paramagnético, no se opone, sino que deja que avance. En cambio, en los materiales que son diamagnéticos, según la imagen, fíjense, el material repele el flujo, o sea, las líneas de campo como tal. Y por eso es que prácticamente su circulación de líneas de campo es nula. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de materiales ferromagnéticos, habíamos dicho que nosotros los interpretamos como si fuesen pequeños imanes la conformación de la materia. Y esos pequeños imanes se llaman dominios o dipolos magnéticos. Entonces, fíjense que al estar sometido a un campo H exterior, estos de aquí se alinean de tal forma que el material se vuelve magnetizable. Pero esto puede ser en mayor o menor medida. Bien, entonces, de manera general, cuando venga un campo exterior excitador H y atraviese un paramagnético, este en realidad lo va a impulsar, lo va a facilitar y por lo tanto va a haber un campo interior llamado B. ¿De acuerdo? Yo directamente lo voy a llamar campo del material o campo magnético, porque estamos acostumbrados a llamarlo así. Y cuando sea diamagnético, directamente se repele y se opone al paso. Y cuando viene a ser ferromagnético, es el mejor de los casos porque además sus dominios se alinean completamente, haciendo que se vuelva magnetizable. Con respecto a eso, sacamos esta relación, que es para el caso lineal. Entonces, díganme, a ver, para lo que viene a ser el primer caso de paramagnéticos, fíjense en esta ecuación, ¿cuánto tendría que valer mu del material? O mu x, le habíamos llamado en la anterior clase. Mayor a 1, menor a 1, ¿cuánto tendría que ser? Si es que lo impulsa y por lo tanto va a haber más circulación. Mayor, ¿verdad? Y en el caso que se opone, necesariamente tiene que ser menor. Ahora, en el caso de los ferromagnéticos, en sí, siempre va a ser mayor que 1. En realidad, a veces va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia entre uno y otro material. Por esta relación sabemos que mu sub 0 indica el tipo de material. El campo magnético B es diferente para cada material, entonces. En cambio, cuando nosotros veíamos la parte de electricidad, los materiales no repelen o facilitaban las líneas de campo eléctrico. Pero sí habíamos distinguido ciertos tipos de materiales eléctricos, como ser conductor, los dieléctricos, que son los aislantes, y los semiconductores. ¿De acuerdo? Aquí diferenciamos estos tres tipos de materiales: paramagnético, diamagnético y ferromagnético. Ahora bien, vamos a ver una pequeña gráfica en la parte de abajo. Fíjense. Ya.
Vamos a colocarlo de forma descendente. Y lo vamos a hacer todo respecto a μ0. Fíjense, μ0, que es la del vacío o lo que viene a ser el aire, es mayor a μ sub d, que es el material diamagnético. Pero estos a su vez son menores a los ferromagnéticos y menores a los paramagnéticos, de esta forma. Entonces, ustedes tienen que verlo de la siguiente forma. Tienen que imaginarse que la materia en sí está conformada por pequeños dominios, que al momento de someterlo a un campo exterior se van a alinear. Esto de aquí va a ser, el mejor de los casos, el material ferromagnético, que va a alinear casi todos, o por lo menos algunos dominios, van a quedar completamente alineados con el campo. Pero los dominios no son infinitos. En un punto, el material llega a la saturación y aunque solamente el campo exterior, H, lo que viene a ser el campo del material no va a aumentar. Según lo que viene a ser esta gráfica, fíjense en la pendiente. No aumenta ya, a pesar que estamos incrementando H. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia básicamente. Y en la parte de abajo tenemos lo que viene a ser la implementación de material ferromagnético. Fíjense que está alineado lo que viene a ser su dominio con el campo exterior. Pero además, fíjense que tiene más líneas de campo en el interior que el exterior que lo ha atravesado. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4. ¿Esto cómo lo podemos ver? Tenemos que verlo de una forma cuantitativa. Porque si lo vemos en forma cuantitativa, no tiene sentido, ¿verdad? Que aparezcan más líneas. Pero de forma cualitativa, vamos a decir que los materiales paramagnéticos tienen, o ferromagnéticos, mejor dicho, tienen la particularidad de que incrementan las líneas que lo atraviesan, la línea de campo magnético. ¿De acuerdo? Porque alinean los dominios y estos dominios crean sus propias líneas. Entonces se suman prácticamente. ¿Quedó claro esta explicación? Sí, se entendió. Bien. Ahora un repaso de los voltajes. Voltaje pico, eficaz y promedio. ¿Quieren ver eso? ¿O se acuerdan? ¿Qué dicen? Lo repasaremos. Ya, entonces vamos a colocar por aquí. Tienen que acordarse lo siguiente. Nosotros tenemos corriente con líneas, a ver. Corriente directa, denotada DC, y corriente alterna, AC. A ver, vamos a acercar a su compañero. Bien, tenemos dos tipos de corrientes principales, pero además tenemos que diferenciar lo que viene a ser los tipos de señales o los tipos de corriente. A ver, les voy a colocar una imagen para que puedan verlo. ¿Pueden ver esa imagen? Sí, sí, sí. Ya, estos son los tipos de corriente o también voltajes a través del tiempo y nosotros nos va a interesar los siguientes casos. A ver, lupa láser, esta aquí. Lo que viene a ser la corriente alterna y lo que viene a ser la corriente continua, que muchas veces se llama corriente directa. Hay una pequeña diferencia, pero no es importante que lo vean. Para nosotros lo vamos a llamar corriente DC y continua, van a ser iguales, ¿ya? La continua siempre va a ser constante y en flujo invariable. La DC prácticamente puede variar en magnitud, pero siempre en una sola dirección. Fíjense que la alterna va en una dirección y después en otra dirección. Pero para nosotros continua es directa. Y ya. Así que nos interesa esta y esta. ¿De acuerdo? Y había unos valores que nosotros tenemos que recordar. En este caso vamos a hablar siempre de voltaje porque es lo que nos interesa, que se llamaba voltaje promedio, voltaje eficaz, lo que viene a ser el voltaje pico y el voltaje pico-pico.
En corriente continua, lo que viene a ser el voltaje promedio, el voltaje eficaz y el voltaje pico, en sí es un mismo voltaje, que le vamos a llamar V. Y gráficamente esto se entiende de la siguiente forma. Nosotros, cuando estudiamos corriente alterna, vamos a tener lo que viene a ser una senoide que va a ir variando en el tiempo, ¿verdad? Como en este gráfico, pues lo vamos a colocar aquí independiente del gráfico. Ya, fíjense, aquí vamos a tener una senoide que sube, baja, sube, baja. Y de aquí vamos a rescatar las siguientes variables. Primero, tenemos el voltaje, que es igual a la amplitud, es el voltaje pico. El segundo es el voltaje entre cresta y cresta, o sea, entre amplitud y amplitud. Este es el voltaje pico-pico. Y lo que viene a ser el voltaje eficaz, también le llaman a veces voltaje RMS, es un porcentaje del voltaje máximo. Ese voltaje le llamamos voltaje pico, o más dicho, voltaje eficaz o RMS. Bien, entonces podemos definir lo que viene a ser el voltaje promedio de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes que un promedio lo hacían como una sumatoria dividido la cantidad de los elementos, verdad? ¿Se acuerdan de eso? A ver, lo vamos a hacer. Ya, esto es para que se quede para ustedes. A ver, voltaje medio o promedio. Ya, lo vamos a colocar en, yo qué sé, azul. A ver. Ya, por definición un promedio había sido que vale, como su compañero afirmó, ¿verdad? Era simplemente una sumatoria. Era una sumatoria, por decir, de x y, que empieza en 1 y que va hasta n, sobre n, que n vale los elementos. Que esto también se puede escribir como 1 más 2 más 3 y así hasta n prácticamente. Entonces, eso es la definición de un promedio. A ver, voltaje n. Bueno, no es voltaje, estamos trabajando con variable primero. Variable x. Listo. Pero bien, nosotros vamos a aplicarlo en el caso práctico del voltaje. Fíjense en esta parte. Nosotros lo que tenemos que hacer es un promedio de todos los valores y sacarlo como dice la definición de promedio. Pero ¿qué pasa? En corriente alterna pasa que tenemos un ciclo positivo, un área positiva, ¿verdad? Y un área negativa. Nos interesa calcularlo, el voltaje promedio, únicamente para un ciclo, semiciclo, que sea positivo, ya que si lo sumamos como un promedio, el positivo del área con el negativo del área, prácticamente el promedio va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podemos definir que el voltaje promedio, esto tiene una demostración que es un poquito larga, yo solamente les voy a dar el resumen, es igual a 2pi, o mejor dicho, 2 partido pi, sobre el voltaje pico. Listo. Ahora, para el segundo, el voltaje eficaz o RMS. ¿Se acuerdan de la parte de estadística? Y esto lo vamos a llamar así. ¿Qué significaba RMS? Y bien, esto lo vamos a colocar así para que se diferencie.
rango medio cuadrático, ¿verdad? Y bien, entonces esto de aquí matemáticamente lo definían exactamente igual, pero en una raíz. El voltaje, como he dicho, el valor RMS era igual a una sumatoria, igual que el promedio, o sea que iba de I1 hasta N, pero lo que vienen a ser los valores de la variable estaban al cuadrado. Todo esto sobre N dentro de una raíz cuadrada. ¿Qué significa esto? Significa que es exactamente lo mismo que lo anterior, pero ahora cada elemento va a ser elevado al cuadrado. Y aparte no se olviden la raíz, ¿verdad? Y bien, para no escribir la raíz, ustedes saben que es lo mismo escribirlo como un medio. Y listo, esa era su definición formal. Pero para el caso de voltaje, nosotros lo vamos a definir de la siguiente manera. El voltaje eficaz, o RMS, va a ser igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Bien. Ustedes tienen que interpretar el voltaje RMS como si fuese una rectificación de corriente AC a corriente DC. Es decir, esto tratamos de llevarlo a una línea continua. Y para eso utilizamos el cálculo integral, separándolo por secciones, esto tomándolo como si fuese pequeños rectángulos, y lo forman y se hace algo constante. ¿De acuerdo? Y por último, los voltajes que están en la gráfica. Voltaje pico, también le llaman o voltaje máximo, o también de amplitud, porque, bueno, tiene la forma de una senoide. Y por último, el voltaje pico-pico, que tal vez tenga otro nombre, pero no he visto tanto. Y ya, esos son todos los voltajes que se tienen que acordar. Este es su caso particular en matemática y este es el caso, este es el caso general y este es el caso particular para voltaje, que nos interesa especialmente corriente alterna, porque mejor dicho que en corriente continua es el mismo. Bien, entonces reconociendo esto vamos a poder resolver algunos problemas. Bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? Para empezar con los problemas. ¿Qué dicen? Bien, ¿verdad? Ya, a ver, mientras que voy copiando los enunciados, aquí están. Vamos a hacer, yo qué sé, esta tabla, porque a veces parece que lo coloca mucho en los exámenes. ¿Cuál más? Vamos a hacer este circuito que es muy parecido al anterior que hemos hecho. Vamos recordando. Chicos, ¿se acuerdan qué vieron en circuitos 1? ¿O no se acuerdan? Porque vamos a utilizar unos conceptos ahí. Ya, este va a ser el primer problema que vamos a ver. Bien, en circuitos 1 lo que vieron fueron prácticamente los elementos de resistencias, capacitores, inductores, pero alimentados con corriente continua. Eso era en el dominio del tiempo. ¿De acuerdo? Y en circuito 2 vieron prácticamente parecido lo mismo, pero con corriente alterna. Y al momento de trabajar con corriente alterna en el dominio del tiempo, a veces es muy complicado, así que lo llevaban al dominio de la frecuencia y utilizaban fasores para resumir los cálculos. Entonces,
Antes de pensar esto de aquí, también quiero que se acuerden. ¿Qué significaba rectificación? El proceso de rectificar la corriente de voltaje. ¿Se acuerdan? Llevar de alterna a continua. Exactamente. Ya. Era de alterna a continua, DC. Perfecto. ¿Y el proceso inverso? ¿Cómo se llama? Inversión o inversores. Inversión, ¿verdad? Porque es exactamente lo contrario. Entonces colocamos aquí lo que viene a ser DC a C. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque prácticamente es con todo lo que vamos a trabajar en la carrera. Rectificación es transformar de AC a DC. ¿Por qué hacemos esto en la transmisión y distribución? Porque las pérdidas son mínimas, ya que son grandes voltajes lo que se transmite. ¿Cómo es eso? Con algo que ustedes vieron en Alternas 1, una máquina eléctrica muy conocida llamada el transformador. Y el transformador solamente funciona con corriente alterna y utiliza los principios de inducción. Entonces, la alterna tiene esa ventaja de poder usar los transformadores. Y por lo tanto, para transmisión y distribución es muy bueno. Y por eso nosotros transmitimos en corriente alterna y después, cuando lo necesitamos, utilizamos la rectificación, lo llevamos a corriente directa. En cambio, no utilizamos transportar corriente directa a los hogares y después transformarlo a corriente alterna. Primero, porque es muy difícil el proceso, es más complicado. Segundo, porque hay pérdidas. Y al no contar con lo que viene a ser exactamente el transformador, no podemos elevar el voltaje y por lo tanto prácticamente es un sistema inútil, ya que no cubre grandes distancias porque las pérdidas son enormes, los cables son muy gruesos, se calienta y demás. A ver, lo voy a colocar este de aquí. Entonces, nosotros el proceso que utilizamos y el que nos interesa siempre va a ser la rectificación. Y aquí les voy a dejar un cuadro resumen de cómo funciona. Ya, a ver. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Lo ven? Sí, se ve. Ya, lo vamos a dejar por aquí. Y no se van a confundir, ¿de acuerdo? Este es para que no ocupemos tanto espacio, pero este de aquí es rectificación. Fíjense, habíamos dicho que utilizamos los transformadores, elevamos el voltaje y después también tenemos que reducirlo, porque no vamos a entrar, digamos, a una casa con 11.000 voltios, ¿verdad? Eso ya es demasiado. Entonces lo reducimos y para el proceso de rectificación utilizamos los diodos. Aquí no se copió la otra imagen. Ahora les voy a colocar aquí. Bien, aquí está. Entonces, fíjense. Ya, aquí tenemos lo que viene a ser la corriente alterna sin rectificar, después cuando aplican un diodo, cuando aplican varios diodos, y después lo que viene a ser el condensador, porque el condensador, como almacena energía en forma de campo eléctrico, lo que hace es amortiguar esa caída, peinándolo, por así decirlo, haciendo cada vez una recta constante. ¿De acuerdo? Aquí lo pueden ver mejor, lo que viene a ser el transformador, cuando utilizan los diodos, el rectificado, y el capacitor para evitar lo que viene a ser ruidos y caídas. Y de esa forma ustedes utilizan siempre la rectificación, y eso lo vieron en líneas de transmisión. Y en línea de distribución van a ver otros métodos que son semejantes, pero un poquito diferentes. Bien. En nuestro caso nos vamos a concentrar en máquinas eléctricas que sean motores y generadores. Así que saquen calculadora, vamos a empezar. Bien. Fíjense, tenemos un circuito aquí, ¿verdad? Y como en esta materia vamos a ver circuitos magnéticos, pero en este caso particular para motores y generadores, esto de aquí hay que modelarlo a un circuito magnético, ¿verdad?
Vamos a colocar aquí, lo que vienen a ser los tramos. Y bueno, por aquí vamos a hacer un espaciado. Aquí vamos a borrarlo y vamos a colocar la fuente. En este caso, fíjense, la fuente está en una espigra. Es decir, es una bobina, ¿verdad? Lo representamos de esta manera. Aquí vamos a tener una resistencia que viene a ser del circuito en sí y otra resistencia del entrehierro, que es esta parte. Ahora bien, vamos a extraer datos. Leamos. Nos pide, nos dice, considera un núcleo de hierro, como la figura, donde la longitud de la trayectoria es 50 centímetros. Entonces, L le colocamos 50, pero nosotros lo queremos en metros. Y sería dividirlo entre 100. 10 por 10 a la menos 2. Después, y la sección del núcleo es de 10 centímetros cuadrados. Le vamos a colocar la sección, la superficie S, vale 10 por 10, la 4, menos 4. Eso para transformar directamente a metros cuadrados. ¿Qué más? El número de espiras es 300. A ver, chicos, díctenme, ¿qué más? El voltaje eficaz es de 150 por la raíz de 2 voltios. Ya, voltaje eficaz. 150. ¿Qué más? Una pregunta. Cuando se refiere a voltaje eficaz, ¿a qué se refiere? A este valor. Ok. Bien, si quieren una definición un poco más formal, ¿verdad? Sí. Ya, podrían decir lo siguiente. Esta es la manera general de definirlo, ¿ya? Lo voy a colocar en mis palabras. Y esto lo vamos a hacer un poquito más abajo. Bien. Ya. Lo vamos a definir como el valor de voltaje para producir un mismo calor de una resistencia en corriente directa que en corriente alterna. Bien, esa es la definición propia. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene una resistencia que está trabajando con corriente continua o con corriente directa, el valor que une a ambos voltajes, ¿verdad? Voltaje continuo y voltaje alterno va a ser el voltaje eficaz o RMS. Es el voltaje que mide los multímetros en sí. ¿De acuerdo? Ok, se entendió. Muchas gracias. Bien, como les había dicho, traten de verlo como si fuese una semejanza entre la unión de corriente directa y corriente alterna. Es como si quisiéramos llamar alterna a continua, ¿verdad? Así constante, haciendo los segmentos rectángulos, ¿se acuerdan? O viceversa. Pero esta es la definición formal. Bien. ¿Qué más? A ver, estamos por aquí. Y también el número de espira, voltaje eficaz. ¿Qué más? Díctenme, por favor. ¿Qué dicen?
Esa raíz de 2 es por lo que es corriente monofásica. Esa raíz de 2. Es el voltaje eficaz, ¿no? Perdón, sí, ya me di Sí, sí, cuenta. Gracias. sí, es eso. Pero está bien. A veces les pueden dar expresado de otra forma. Nos dice la resistencia de la bobina, es decir, de este enrollamiento, es despreciable. Entonces, eso significa que no va a interferir y por lo tanto, este de aquí no va a causar pérdida. 0. Y dice que la curva de magnetización del material responde a la expresión tanto. Esto de aquí es la ecuación que yo les decía. Bien, no me acuerdo exactamente cómo se escribe, pero si le escribo mal ustedes la buscan. Se llama ecuación de Krölich. Se escribe algo así. Fíjense que está relacionando el campo magnético con el campo excitador H. Solamente que esta vez no estamos utilizando esta relación, porque esta relación habíamos dicho que es para ecuaciones lineales. Pero como aquí el material tiene una curva diferente de magnetización, es decir, su curva de aquí es diferente, por lo tanto la ecuación es diferente. ¿De acuerdo? Es por eso. Bien. Nos pide, inciso A, la corriente FE, que significa la corriente que hay el entrehierro, o me he dicho en el material. En el material de hierro. Pero normalmente esto aquí es referido para pérdida. Ahorita vamos a ver por qué. Inciso A. La corriente μ, que es la corriente magnetizante, y la corriente de excitación. ¿Qué más? El ángulo de desfase. Fin. Inciso B. Nos da, o nos pide, mejor dicho, la resistencia del hierro y también la reactancia μ, que es la magnetizante. Y además nos dice que tenemos datos extras, frecuencia 50 y las pérdidas son de 20. 50 Hz. Y bueno, como nos da unidades de potencia, va a ser las pérdidas del hierro expresada en potencia, 20 watts. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, aquí vamos a escribir la solución. Tenemos que encontrar básicamente las corrientes de hierro, la magnetizante y la excitante. O la de excitación, más bien. Entonces, la definición de lo que viene a ser campo magnético, ¿se acuerdan? O la copia mejor. Esta de aquí. La permeanza por la intensidad, ¿no? Esta. Perdón. El flujo sobre la sección, ¿no? Sí, exactamente. Pero en este caso el flujo va a tener que ser el flujo máximo. Ahorita le explico por qué. Pero, ¿de dónde saca el flujo máximo? Saca de la tensión eficaz. Esto para el caso de máquinas eléctricas. Ahora, como estamos hablando, son bobinas, ¿verdad? O transformadores. Se tiene lo siguiente. El voltaje eficaz va a tener un valor de 4,4. El número de vuelta, la frecuencia y lo que viene a ser el flujo magnético. Pero este flujo magnético es máximo. Así lo vamos a denotar con un pequeño gorrito, como si fuera un versor. Y listo. ¿Por qué? Porque esto no relaciona el voltaje eficaz con el flujo. Es por eso. Entonces,
Despejamos aquí, chicos, el flujo. ¿Qué quedaría? El campo magnético B va a ser igual a ¿qué? Al voltaje eficaz partido 4,4. Por el número de vueltas por la frecuencia. Sí, y aquí estaba la superficie. Perfecto. Y listo. Entonces reemplazamos sus valores. Y meditan cuánto da. Fíjense, voltaje eficaz 150 raíz de 2. Raíz de 2 por la definición propia, ¿verdad? A ver, ahí lo pueden ver. Calcúlenlo y cuánto da el campo exterior o el campo, o mejor dicho, el campo del material. La sección está en el denominador, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. 159,258. Bien, está dando un campo bastante grande, de hecho es inmenso. Sí. Revisen sus cálculos. Y les voy a decir por qué. ¿Esos son Webers? Ya. A ver. En Tesla está, creo, como es intensidad. Sí, fíjense, chicos. A ver, si yo pongo campo magnético de la Tierra, ¿cuánto crees que es este valor? Fíjense cuánto es. ¿Lo ven? Microteslas. Por 10 a la menos 6. Exactamente, es bastante pequeño, ¿verdad? Claro, es difícil crear campos magnéticos, pero para que ustedes me digan este valor es demasiado grande. Así que revisen. La tensión y las vueltas. A ver, lo van a reemplazar conmigo para que lo hagamos bien, ¿de acuerdo? Bien, entonces este valor está un poco raro. Vamos a escribirlo aquí. Ya, fíjense, voltaje eficaz tenemos que es 150. 150 raíz de 2. Esto está en voltios. Ahora, 4,4. El número de vueltas, ¿cuánto es? 300. 300. Bien, entonces 300 y la frecuencia, ¿cuánto? 50. En Bolivia 50. Ya, recuerden que el número de vueltas no tiene unidades porque vuelta es adimensional, Hz. Me olvidé de poner los 50 en el cálculo. Y el área... 3,85. Ese está mejor. Ya, y el área es... Confirmo. Listo. Ya, de todas formas, ya saben por qué. No puede salir tan grande. ¿3 con cuánto? 185. Listo. Bien, bien. Entonces, hemos sacado este valor porque con eso podemos sacar H. Y con H podemos sacar H eficaz. Porque donde nosotros queremos llegar es lo siguiente. Queremos la corriente. ¿Y se acuerdan la primera clase que les puse una relación de lo que viene a ser fuerza magnetomotriz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, la ley de Ohm magnética, ¿no? Sí, era la siguiente. Lo colocamos aquí si es que no se acuerdan. Bien. Fuerza magnetomotriz. Pregunta, ¿por qué no le llamamos voltaje y en cambio le llamamos tensión? Diferencia de potencial. Qué elegante.
Ya, le van a llamar tensión, ¿ya? Voltaje son las unidades. Y para diferenciar uno con el otro es que hacemos esa diferencia. Es que ustedes no van a decir voltaje igual al voltaje, ¿verdad? A veces dan ganas de simplificar y esto está mal. Así que la tensión es igual al voltaje. Ya. HL. Fíjense, esta es la expresión más completa para fuerza magnetomotriz. En este caso, ¿cuál nos interesa? Pues en primer lugar nos interesa la corriente, así que esto sí o sí tiene que ir. Pero además de eso, en este caso, como nos está dando lo que viene a ser los valores eficaces, y los valores eficaces se relacionan con el campo y por lo tanto con el campo exterior o excitador, sería este de aquí. Así que despejemos I de aquí. ¿A qué sería igual? HLN. Pero en este caso, como el campo excitador está en función del voltaje y esta a su vez del voltaje eficaz, le vamos a colocar este valor, este sombrerito, para indicar que es el campo excitador eficaz. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense, tenemos esta ecuación. Entonces, de esta ecuación lo que vamos a hacer es un reemplazo. ¿Dónde se copia? Bien, aquí se copió. Tenemos 3,18, 5 Tesla. Y del otro lado tenemos 1, 8 por 10 a la menos 2. H. Esto de aquí pasa al otro miembro, multiplicando, sería 1 más 10 a la menos 2 H. De aquí quiero que despejen H y me dicten cuánto da. A ver. Bien. ¿Cuánto les da esto de aquí? Tendrían que llevarlo a restar, ¿verdad? Una vez que multipliquen con este. Y después todo lo que esté junto a H pasa a dividir. ¿Cuánto les da?
3 sí, negativo sale así. Menos 3.969,4. Negativo. Está un poco raro eso. El signo negativo solamente va en los vectores, aunque técnicamente magnetismo casi todo es vector, pero indica un sentido opuesto. En este caso no tendría por qué dar. A ver, fíjense, vamos a hacer esto. Aquí con este se hace, ¿cuánto se hace? Se hace 385, ¿verdad? Listo. Ahora con este se vuelve 385, pero pasando al otro miembro restando quedaría 318,5, perdón, 300,185 por 10 a la menos 2 H. Aquí tendríamos 1,8 por 10 a la menos 2 H. Factorizando H, ¿cuánto sería? Sería H 385, 1, por 10 a la menos 2. Este también lo podremos factorizar, pero como ya lo estamos colocando directamente. ¿Así lo hicieron? Sí. Va, ¿y les dio negativo? ¿Cuánto les dio? Menos 229,96. Creo que eso. No. Menos 229,96. Ya. No. 229. Es la costumbre. Es que es muy grande, porque no puede dar eso. 229. ¿No puede salir negativo o por qué? No, porque ya, no importa. ¿Esto en qué está? Está en amperios, ¿verdad? Amperios metros. Sí. Que es un equivalente a lo que viene a ser Tesla, porque prácticamente deberían estar las mismas unidades, pero nada que ver que esto salga así y esto salga 200 veces más grande. Entonces, revisen esta parte de aquí. Hay algo que seguramente falta. Y si no, a ver. No sé si pueden ver la calculadora. ¿La ven? Dejo de compartir. Vamos a ver. Ya. A ver. $4.44, ¿verdad? Por 300 por 50 por lo que viene a ser 10 por 10 a la menos 4. 385, ese está bien. Ya, a ver, hemos despejado aquí el flujo. Esto pasaría abajo. Entonces, como está arriba, esto se viene al denominador y la sección ya. Entonces, hemos reemplazado este valor aquí en B. Esto lo hemos pasado a multiplicar. Esto lo hemos separado. Con este 1 y esta H con el otro. Ya. Entonces, esto lo hemos pasado con menos y el exponente. Después hemos factorizado H y lo mandamos a dividir. Entonces, de aquí. 385 y esto sería 1.8. Claro, porque el otro es mayor, directamente va a dar negativo. Y todo esto multiplicado por 10 a la menos 2 y aquí lo cerramos. Ya. Bien, entonces este valor es que lo está dando demasiado grande o demasiado alto. A ver. Fijémonos aquí, 50S300.
150 raíz de 2. Por esta vez vamos a seguir trabajando, pero hay algo que no cuadra aquí. Ya. ¿Cuánto da el campo eficaz? ¿Puede fijarse no el enunciado? Disculpa. La sección del núcleo es 10 centímetros al cuadrado. 10 centímetros. ¿No es el área? ¿O no será por el área eso? Porque dice solo 10. No dice 10 por 10 a la menos 4. Ya, a ver, el área es 10 y como está en centímetros sería Claro. 100 Ok. centímetros cuadrados y eso sería 1 metro cuadrado. Entonces, 1 a la 3. Y si le mueves un coma más, ¿cuánto sería? Sí, está bien. 10, ¿verdad? Entonces eso sí debería estar bien. ¿Qué más? 50, 0,5 es lo mismo que viene. Claro, sería lo mismo 50 que 0,5, ¿no? Claro, un medio. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya por esta vez lo vamos a dejar así. ¿Cuánto da el campo eficaz? Ya, estas unidades se mantienen, ¿de acuerdo? Sería amperio metro. De preferencia no vamos a utilizar el negativo porque va a interferir en los cálculos. Directamente trabajamos con valor absoluto. Y reemplacemos en esta parte la corriente magnetizante estamos buscando. Ya, a ver. ¿Dónde quedó el título? Ajá, ahí quedó. Ya, listo. Reemplázalo, ¿cuánto da? L por si acaso no es inductancia, es longitud. De todas formas no tenemos inductancia. Y Auxi, no es en la. En S no es 1 por. Ah, no. Sí, nomás no. Pensé que estaba mal la conversión a metros cuadrados. Está bien nomás, solo. Nada. Ya. A ver, si quieren lo reemplazamos. Tenemos L 50 por 10 a la menos 3. Entonces aquí le colocamos 50 por 10 a la menos 3. Este valor que nos dio un poquito raro, que sería 161,92. Esto está multiplicando y el número de vueltas sería 300. ¿Cuánto les da la corriente magnetizante? .026 me sale. Ya. Bien, aquí he movido algunas cositas. ¿Por qué se ha movido esto? Aquí. Bien, este de aquí, ¿dónde era? De la IVA, ¿no? De esta. Ya la siguiente usamos ilustrador, ¿sí? Ya, ¿cuánto dijo? 0,027. Así. Sí, así. Bien. Aquí vamos a aclarar algo.
Lo que viene a ser el número de vueltas y la longitud no van a cambiar, porque son características del material. Y por último, la aclaración sería que μ0 es la corriente magnetizante, y debido a esta corriente es debido a lo que viene a ser el flujo eficaz del núcleo. Es decir, si nosotros queremos mantener este flujo máximo, que vale, bueno, no lo hemos calculado aquí, pero directamente lo reemplazamos, es el necesario para tener esta corriente. Nosotros necesitamos esta corriente para tener este flujo máximo. A ver, de aquí quiero que me calculen cuánto da el flujo máximo. A ver, sería voltaje eficaz 150. Sí, 150 raíz de 2. Y esto sería 4,4 porque pasa a dividir el número de vueltas y la frecuencia es 50. Esto daría tanto. Ya, esto está igual con el valor de A. Ahora dice que es el voltaje del flujo. El flujo sobre la superficie vale 10. Ahora sí, ¿verdad? Ya es por esta parte. Ya, esto lo vamos a hablar con el valor de B. Bien, ¿quedó guardado? Sí. 3,8318 por 10 a la menos 3. Y como estamos hablando del flujo, sería Weber. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y por qué este dio diferente? A ver. ¿Qué dicen? O sea, aquí se supone que hay un 1, ¿verdad? Entremos y medio. A ver, ¿qué creen ustedes? Sí, puede ser eso también. Sí, ¿verdad? El enunciado. Es que claro, reemplazarlo así o así debería dar lo mismo, digamos. No debería afectar. ¿Qué pasa con las matemáticas? Así, ¿verdad? Ya, de todas formas, escojamos este camino, ¿sí? Porque este es el que nos da el campo. Bueno, de todas formas, a ver, ¿cuánto da el campo? ¿Qué es lo que nos interesa? Da lo mismo, pues. El problema era aquí nomás. Puede ser. Yo después lo reviso.
Ah, claro, esta de aquí era, dice. El dato. Ya, sí. ¿Y qué pasa si lo ponemos sobre? Claro, claro, claro. Este también puede ser que sea sobre, ¿vale? A ver, si fuese sobre, ¿qué sería? Sí, ¿verdad? Ya, chicos, a ver, háganlo entre raíz de 2. O sea, como si esto fuese fracción. A ver, ¿qué cambiaría? Cambiaría aquí, ¿verdad? Si fuese fracción sería 444. 150 raíz de 2. Pero esto como fracción entonces sería aquí. Raíz de 2 partido 444 por 300 por la frecuencia 50 y esto daría no tanto. Ahora, este de aquí dividido entre el área que va a ser 10. 10 por 10 a la menos 4. 600, este da mejor. 159. Sí, exactamente es eso. Eso hace que se reduzca mucho más. Bien, chicos, entonces vamos a corregir eso. Directamente aquí lo vamos a colocar. Bien, esto está un poco lag. Esto de aquí se hace 185. Bueno, esto se va a mantener. Este de aquí se va, este de aquí se va, y este de aquí se queda, y este de aquí se queda. Se va, se va, se va. Entonces este cambia, y este cambia. Por lo tanto, la corriente cambia. No, tampoco. Listo. Entonces esta parte del enunciado era así, sobre. Listo. Exactamente. Ya, entonces aquí lo que viene a ser el valor de A da 150, o mejor dicho, 1,59. ¿De acuerdo? Y esto reemplazado aquí con el área va a dar el valor de B, 1,59. Y un decimal más, 2. Tesla. Y listo. Vamos a ver qué tanto varía con eso. Bien. Aquí estamos reemplazando 1,59. Esto por esto se queda el valor de 1,59. Este de aquí se mantiene y el otro pasaría a restar una vez multiplicado. Sería menos 1,59, 2 por 10 a la menos 2 h. Aquí teníamos h y aquí también vamos a tener h. Ya, entonces despejando h sería lo de arriba y lo de abajo.
menos 1,592. Bien. ¿Esto cuánto les da? Ya, lo dejamos así. 157 y aquí raíz de 2. Listo. Y esto de aquí, reemplazando, ¿cuánto sería? Ahora, como esto aumentó, debería dar aquí un poquito más de corriente. ¿Cuánto da? Vamos, vamos. ¿Cuánto les dio? Ya. Listo. Ya tenemos parte del inciso A. ¿Qué más? Lo que viene a ser la otra corriente que nos pide la del hierro. La del hierro en sí nos da potencia y dice que son pérdidas. Entonces, deberíamos aplicar la ley de Joule. Pero como solo tenemos lo que viene a ser voltaje y corriente, vamos a utilizar la ley de Watt. O de potencia también, digamos. Tiene la siguiente forma. Tiene la potencia del hierro o de las pérdidas. Va a ser el voltaje que nos da, en este caso el eficaz, y las corrientes. La corriente del hierro, ¿cuánto es? El voltaje eficaz, no se olviden que va a ser sobre raíz de 2. Y la corriente, digo, la potencia es dato de 20. ¿Cuánto le da esto de aquí?
0,188. Eso solo creo. ¿Qué dicen los demás? Bien, entonces ya tienen la magnetizante y tienen la corriente en el hierro. Saquen cuánto es la de excitación. Y de forma vectorial tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo de corrientes en el cual en el eje vertical se encuentra la corriente de magnetización y por debajo la corriente del hierro. Esto va a tener un cierto ángulo de desfase y esta sería la de excitación. $0,822. Eso sale. Listo. Esto de aquí es excitación. Listo. Entonces ya tenemos el inciso A, solo falta el ángulo de fase. El ángulo de fase, como está aquí en la horizontal y en la vertical, tenemos los datos. Podemos relacionarlo con coseno, ¿verdad? Coseno es el ángulo, el lado más cercano y el opuesto, la hipotenusa, el cercano y la hipotenusa. Sería la del hierro y la hipotenusa, que es la de excitación. Esto de aquí, al momento de despejar coseno, a la menos 1, no se olviden. A ver, vamos a sacarlo. Que están esperando esta clase, coseno a la menos 1. La de hierro dio 0,18. 8 y la excitación 0,822. 76. Una forma de comprobar que está bien es que, fíjense, si un triángulo de corriente, la excitación de la hipotenusa debería ser mayor a las otras, ¿verdad? 76,78. En este caso es mayor a la de hierro, sí. Es mayor a la magnetizante, por poquito, pero sí. Entonces debería estar bien. Listo, ya tienen todo el inciso A. Para el inciso B sería encontrar lo que viene a ser la resistencia del hierro. Con la ley de Ohm lo sacan lo que viene a ser R. Como nos dio el voltaje eficaz, utilizamos ese. Y la corriente, para el caso del hierro, es la corriente de hierro. Para el otro, nos pide la reactancia magnetizante. También se mide en ohmios, entonces podemos aplicar la misma ecuación. Sería el voltaje que nos da sobre la corriente magnetizante. Este de aquí, y el valor eficaz, no se olviden que es sobre 2. Lo calculan y acabamos este ejercicio. Vamos. Para que hagamos otro más. Vamos a hacer la pregunta 12 que... Esta de aquí suele meter en los exámenes. Y a ver, la pregunta 13. Bien. ¿Cuánto les dio?
está dejando mover, ¿por qué? Ya, ¿cuánto le dio esto de aquí? 94 o 64. El segundo. Listo. Y con eso ya tendrían el inciso B. Hasta aquí la pregunta. Lo único que tienen que acordarse es voltaje eficaz relacionado con el flujo. Esto lo ven en alternas 1. Y después de reemplazar la definición, sacan H y con la H sacan la I magnetizante. Después, con la potencia, sacan la corriente del hierro, porque nos está diciendo que tiene pérdida y es de 20 watts. Por último, con esta y la anterior, sacan la de excitación y el ángulo. Con ley de Ohm sacan la resistencia y la reactancia. Esto de aquí. Ya. Estos son ejercicios más cortos, pero necesito que se acuerden lo siguiente. Tenemos una tabla de valores y ustedes tienen que completar. Normalmente esto le da de tarea o lo mete al examen. ¿La frecuencia en qué se mide? La frecuencia se mide en hertz, ¿verdad? Sí. Ya. El número de polos lo suelen representar con una P. Bueno, yo lo suelo representar con una P. Después, ¿qué más? La velocidad de sincronismo lo suelen usar con N, y como es sincronismo yo lo represento con una S minúscula. Esto está en RPM. Bien, chicos, me espero un ratito, voy a ver, quiero mandar este enlace. Bien. Ya. Continuamos. Ya. Entonces, el par de polos los representamos con doble P, o al menos yo. El deslizamiento se representa con S y en valor de porcentaje. La velocidad nominal es la misma unidad que la de sincronismo, pero... Creo que no está compartido en auxiliar. A ver. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, hace rato estaba la de grabación. Bien, a ver. Pueden ver bien, ¿verdad? Bien, entonces ya tendríamos los parámetros. Esto de aquí es para cualquier tipo de motor que sea asíncrono, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí nos da un valor que se llama S. Ustedes saben que se refiere a una máquina asíncrona. Ya, listo. Entonces vamos a sacar los datos. Lo primero, esto de aquí podría ser una placa de características y ustedes tienen que completar con 3 datos todos los demás. Podrían darle uno a otro variante. Entonces, fíjense, en el primer motor tenemos una frecuencia de ¿cuánto? 50. Pares de polos, yo lo represento con doble P y tiene un valor de 2, es adimensional. Y lo que viene a ser deslizamiento, S vale 6, porcentaje, no se olviden. De aquí tienen que saber las siguientes ecuaciones.
primeramente, la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo es la que le da a la red eléctrica, ¿de acuerdo? Cuando usted le coloca la alimentación al motor. Es la siguiente ecuación. Nos dice que ns vale 60 la frecuencia del motor o que se está alimentando sobre el número de pares de polos. Ahora bien, el 60 es una conversión de unidades porque no se olviden que esto está en RPM, ¿verdad? Minutos. Es la relación de segundos y minutos nada más. Y la otra ecuación que se tienen que acordar para estos tipos de ejercicios es la ecuación de deslizamiento. Bien, entonces esta ecuación de aquí se denota por S y simplemente es un valor que compara lo que viene a ser la velocidad síncrona y la nominal. Es decir, les va a indicar qué tanto hay de diferencia entre la red y la velocidad real del motor. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. Calculen luego cuánto da la velocidad nominal. Tiene 60, par de polos 2, ¿cuánto da? 60 es Ya, 1500 RPM. Y esto de aquí, no se olviden, está revoluciones por minuto. Esta también es otra ecuación. Y de aquí también podemos deducir lo que se nos pide, el número de polos. Como es un par, multiplicado por 2, ¿cuánto sería? 4. Número de polos. Listo, tenemos 4, velocidad de sincronismo. La velocidad nominal lo vamos a despejar de aquí. Entonces, esto lo pasamos allá a multiplicar. ¿Qué quedaría? Quedaría n por s. Y queremos despejar esto de aquí. Entonces, esa la llevamos al otro miembro y el producto de n por s va a pasar a restar. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí que podemos... ya teníamos que despejar este. Perdón. Lo vamos a hacer por paso. Ya, aquí tenemos ns y la nominal. Queremos de aquí la que es nominal. Entonces, esta la pasamos al otro miembro. Factorizamos. ¿Qué va a quedar aquí? S más 1, ¿verdad? Como también podrían despejarlo de otra forma. Si ustedes hacen lo que viene a ser, debe pasarlo a sumar, este lo pasan a restar, ¿cómo quedaría? $1500. ¿Cuánto le da esto de aquí? Ya, 1415 directo. RPM. Bien, otra forma de expresarlo esto sería directamente aquí, ¿verdad? Lo vamos a colocar con azul. Ya, ns menos
y esto directamente, pero daría lo mismo. Ya tienen todos los datos de este motor y listo. Lo mismo replican para las otras tablas. Vamos con el segundo motor y ustedes completan el siguiente ya. A ver, si aquí tienen frecuencia 60, la velocidad de sincronismo es 1200. Auxiliar, disculpe la interrupción. Este ejemplo es con una corriente monofásica. Buena pregunta. Ya. Lo que viene a ser este tipo de problema, ¿verdad? Porque tiene una frecuencia, entonces si es corriente alterna. Y aparte, si es motor asíncrono, ¿usted cuál cree? Así de simplemente enunciado. No sé, podría ser monofásico. Ya está bien. Y en lo que viene a ser motores asíncronos, ¿pueden ser monofásico y trifásico? Sí. ¿De acuerdo? Pueden ser. Y en este caso, ¿hay algún parámetro que nos pueda indicar aquí? Para que sepamos si es trifásico o no. El número de polos. Con el número de polos, usted puede identificar. Hay una característica que son en pares de polo, ¿verdad? Para lo que viene a ser motores trifásicos, ¿cuál es su característica? Tres pares de polos. Tres pares de polos. Ya, pero de manera general lo podríamos decir de otra forma, ¿verdad? Para que su compañero lo tenga más claro. Uno podría decir que lo que viene a ser el número de pares de polo en un motor trifásico debería ser mayor, ¿verdad? Pero no necesariamente. Así que, como sus compañeros dicen, más que todo es por experiencia, porque tienen ¿cómo se dice? Tienen algo general que utilizan un cierto número de pares de polo, los monofásicos y los trifásicos, ¿de acuerdo? Pero no se vayan con el que el trifásico va a tener más siempre. Así que sí, es una forma de identificarlo. Esto sería porcentual, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué nos pide aquí? Nos pide los pares de polo, no lo tenemos, lo despejamos de aquí. ¿A qué va a ser igual? PP va a ser 60 la frecuencia y la velocidad síncrona. ¿Cuánto da esto? Ya, 3. Y entonces los polos son 6. Listo, ya tienen dos datos. Les falta la velocidad nominal. La velocidad nominal, que es ns, pueden utilizar esta ecuación de aquí o pueden utilizar la ecuación nominal, ¿verdad? No sería ns, sería nn. Lo que viene a ser ns 1 menos el deslizamiento. O también está aquí, que es prácticamente lo mismo, pero de otra forma. ¿Cuánto le da esto de aquí? 1201, y no se olviden que este de aquí es porcentaje. 0,04 daría.
Ya, 1152 RPM. Bien, chicos, entonces hasta ahí ya tienen los datos que viene a ser el segundo motor. Ustedes lo completan de tercero y del cuarto. Solo voy a pasar esto y lo que viene a ser otro ejercicio también se los voy a pasar resuelto cuando lo haga más tarde, ¿de acuerdo? Por esta vez lo vamos a dejar ahí Está bien, auxiliar. Gracias. y se lo mando resuelto el último cuando tenga más tiempo. Por esta vez. Tengo que dar otra clase. ¿De acuerdo? Pasen buenas noches y antes que se vayan, escriban su nombre en el chat para alternarlo. Bien, entonces con eso acabaríamos, chicos. Pasen buenas noches. Voy a iniciar con otro grupo.